Ahora vamos a volver a trabajar con el archivo inicial que habíamos usado para generar nuestro primer terreno. Vamos a ordenarlo un poco, ya que vamos a empezar a trabajar con los pavimentos y los modificadores de sitio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ordenar este archivo en la opción de capas y vamos a editar el nombre de la capa, que en vez de planimetría le vamos a dar el nombre de modelo de sitio para que sea fácil de determinar. Y vamos a editar la capa donde se encuentra el archivo importado de DWG, que va a ser el archivo el DWG, para que sepamos cuál es. Vamos a asegurarnos de trabajar a la misma escala. En este caso vamos a poner el modelo de sitio debajo y el archivo DWG encima. Y lo primero que vamos a ver, vamos a ocultar la información que no nos interesa y lo vamos a hacer con la herramienta de visibilidad. Vamos a apagar la grilla y nos vamos a asegurar de apagarla aquí en la barra de modos. Los textos que no necesitamos, estos puntos que ya no necesitamos también los vamos a ir borrando. Y esta información adicional para que solamente quede lo que nos interesa. En este caso lo que nos interesa, por ejemplo, es la calle y el polígono del terreno. Vamos a generar, en base a este polígono, vamos a generar nuestra línea de propiedad. Para esto vamos a utilizar dos opciones. Podemos generar un polígono cualquiera y convertirlo. Vamos al menú AEC y vamos a crear objeto desde forma. Y en la lista desplegable vamos a escoger la opción que dice línea de propiedad. Vamos a eliminar las formas de origen. Como esto es un polígono, no tiene registros, pero sí vamos a mostrar el cuadro de diálogo de propiedades. Aquí nos va a mostrar un montón de información que tenemos que ir seleccionando. Primero, si le vamos a poner un nombre o un número. Esto es muy útil cuando hacemos una planimetría con muchos lotes. En este caso, como es solamente uno, solamente vamos a mostrar el área. Y le vamos a decir que nos muestre en metros cuadrados en este caso, ya que el terreno es pequeño y solamente con 2 decimales. Y le vamos a decir que anotemos los segmentos. En este caso vamos a decir que el indicador de esquina no tenga ninguno o que tenga un círculo dependiendo de cada uno. Y lo que sí vamos a anotar la distancia en los segmentos de cada uno de los polígonos. Y no vamos a anotar los ángulos en este caso. Y lo importante es aquí abajo donde tenemos la opción que dice modificador de sitio. De momento vamos a trabajar con ninguno y luego vamos a ver cómo afecta estas otras dos opciones, el hecho de textura y el límite dependiente. Vamos a dejarlo así y le vamos a dar OK. Y nos vamos a asegurar que tenga la información correcta. Por ejemplo, aquí coincide la información de nuestra línea de propiedad con la información de los datos topográficos. Vamos a seguir ocultando la información que no necesitamos. Estos puntos de aquí. Perfecto. Una vez generado el límite de propiedad, vamos a mandarlo adelante o nos vamos a asegurar de que tenga un llenado y una línea también. Si vamos a una vista 3D, nos va a preguntar si queremos hacerlo por defecto. Le dimos que no vuelve a mostrar este cuadro de diálogo. Esta nuestra línea de propiedad no tiene relación con nuestro terreno. Si vemos, nuestro terreno está acá y la línea de propiedad no tiene ninguna relación. Entonces no hay una manera de ver en 3D esto de momento. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar nuestra línea de propiedad. Vamos a mover esto un poco aquí. Y le vamos a
decir aquí en las propiedades, vamos a decirle que esto va a ser se va a convertir en un modificador de modificador de sitio y lo vamos a convertir en un lecho de textura. Y nos vamos a crear una nueva clase y le vamos a decir terreno en este caso. Si vamos a nuestra paleta de navegación, vamos a apagar las importadas. Aquí nos dice que podemos expandir y colapsar las subclases. Voy a apagar este cuadro de diálogo y voy a buscar aquí de terreno. Esto debería estar ordenado dentro de nuestro modelo de sitio. Vamos a editar el nombre y vamos a colocarle la palabra sitio por delante y el guión y siempre usar al crear. Y vamos a darle una textura y vamos a darle, para que se note, vamos a utilizar esta de abono, por ejemplo, una textura así que se vaya a notar y se pueda diferenciar de nuestro modelo de sitio. Le digo OK y ahora esta parte es parte de toda la información que corresponde al modelo de sitio. De momento tampoco ha pasado nada y nos vamos a asegurar que todo lo que vayamos a dibujar siempre sea en base a una clase. Entonces vamos a hacer que todos los atributos sean por clase. Estoy presionando en este pequeño triángulo de aquí, de nuestra barra de atributos. Así cualquier objeto que hayamos creado de aquí en adelante va a tener que los atributos van a ser siempre de clase. Entonces, vamos a editar nuestro terreno y le vamos a decir que tenga una línea, por ejemplo, más fuerte, esta magenta, y que no tenga ningún llenado en 2D. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a irnos a nuestro modelo en 3D. Vamos a darle un render OpenGL. De momento no ha habido ningún cambio, porque cuando empezamos a trabajar con modificadores de sitio, tenemos que actualizar nuestro modelo de sitio. Selecciono el modelo de sitio, me voy a la paleta de información de objeto y presiono el botón de actualizar. Y automáticamente esa textura, ese modificador, se ha convertido en un lecho de textura. Y puedo ver cómo ha afectado. Básicamente ha sido como si yo hubiese pintado el terreno 2D sobre el terreno en 3D esta vez. Y vamos a hacer la misma operación para dibujar la calle, por ejemplo. Pero en este caso vamos a crear el modificador de sitio. Vamos a seleccionar nuestro polígono. Como siempre en Vectorworks hay más de una manera de. En este caso me voy a ir aquí a mi paleta de planificación y voy a seleccionar la opción que me dice modificadores de sitio, que es este con el icono del tractor. Y aquí en la barra de modos tengo diferentes opciones para modificar un sitio. En este caso voy a utilizar esta, que es la más sencilla de explicar, que es el lecho de textura, que es básicamente un polígono al cual yo le aplico una textura y esta afecta al modelo en 3D como si yo le estuviese pintando encima. Entonces voy a redibujar con esta herramienta, por ejemplo esta que va a ser nuestra calle en este caso. Voy a hacer un dibujo ahí. Puedo hacerlo más preciso si deseo, en este caso lo voy a hacer ahí. Y esto, a pesar de que es un polígono, si voy aquí a mi paleta de información, se ha convertido en un modificador de sitio con opción de lecho de textura. Los modificadores de sitio me permiten cambiar la forma y el comportamiento del terreno. En este caso, le voy a decir que siempre se apliquen al propuesto, ya que es el que me interesa. Y va a ser un lecho de textura. ¿Qué textura va a tener esto? Voy a crearme una nueva clase y le voy a decir sitio y le voy a decir vía o camino. Voy a editar esta clase una vez más, usar al crear, le voy a dar un color gris y en textura voy a
escoger una textura de asfalto, en este caso esta de aquí, de asfalto pequeño, y le digo OK. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar el modelo de sitio y ven cómo el botón se pone en rojo, el de actualizar el modelo de sitio. Voy a actualizar y me han aparecido estas advertencias. Ahorita vamos a explicar qué. En este momento voy a 3D y le aplico el render OpenGL y me ha aplicado esa textura. En este caso, por ejemplo, esta vía debería ser totalmente plana, pero como hemos generado el terreno a partir de unos puntos, el modificador de sitio simplemente va a pintarse encima con la textura que nosotros hayamos seleccionado. Para que esto sea completamente plano, tenemos que cambiar el comportamiento del modelo de sitio, del modificador de sitio. Y en este caso las advertencias que me está mostrando es que el modificador de sitio se ha salido del modelo de sitio. Esto no es que haya algún problema en el archivo, simplemente que nos está mostrando los conflictos que hay. Incluso aquí en el modelo de sitio nos está mostrando el conflicto. Yo puedo apagar estos conflictos o encenderlos para tener una noción de lo que estoy haciendo. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el comportamiento de este modificador de sitio. Y ya no va a ser un lecho de textura. Lo voy a convertir en un trecho. Y en este caso a veces me pregunta si deseo extender las elevaciones. Por lo general es mejor decirle no, ya que estamos trabajando con alturas y elevaciones bastante pronunciadas. Si yo me fijo aquí, aquí ya me ha salido la opción de guardar. Esto es importante, vamos a configurar el guardado y le vamos a decir que el guardado automático sea cada 10 minutos, pero que no confirme antes de guardar. Esto se ve también en las preferencias de Vector. Va a guardar la copia. Si yo me fijo aquí, en alguna de mis cotas de altura, tengo 3.300 metros sobre el nivel del mar. Si este terreno vuelve a lo que es a los límites, su cota más baja vuelve 0,0, se va a crear un objeto muy grande porque mi cota más baja va a ser 0 al fondo del terreno. En este caso, cuando haga yo los cambios, es mejor decirle que no. Aquí, volviendo al modificador de sitio, lo voy a seleccionar y le he dicho que sea un trecho. Este ya es un modificador que me va a hacer una plancha, si se quiere, sobre la cual me va a modificar esta parte del terreno. Y los datos que yo tengo aquí que han cambiado ha sido, por ejemplo, la elevación. Ahora, si yo cambio esto a 3D, a una vista en 3D, y me alejo un poco, mi modificador está en 0,0. Si yo me alejo, mi terreno está aquí arriba, o sea, 3.000 metros, que es su ubicación precisa. Lo que voy a hacer en este caso es irme a una vista de planta y seleccionar un punto. Yo quiero que esta parte de mi terreno sea plana. Para esto necesito saber a qué altura está este punto. En este caso voy a utilizar la herramienta destaca con las opciones que me diga que me establezca su elevación al modelo de sitio y que la presentación en 3D sea una extrusión. Le digo OK y voy a colocar aquí en el centro y me dice que ese punto está a 3.312 metros de altura sobre el nivel del mar. Y para verificar esta información vuelvo a la vista en 3D y le voy a dar un render. Y ahí tengo la estaca en la ubicación exacta. Una manera muy útil de no estar cambiando el render cada vez que cambie de vista es editar las preferencias de Vectorworks en la paleta, en el botón 3D y decirle que cada vez que cambie se vaya a OpenGL y los cambios de proyección siempre sean en perspectiva,
En este caso es una preferencia personal, ustedes pueden escoger la que más les interese. Entonces aquí tengo mi estaca y si vuelvo a mi vista de planta, tengo el dato que ese punto está a 3312 metros. Y si voy a la paleta de información de objetos, lo tengo aquí en la casilla Z. Voy a copiar este dato y voy a seleccionar mi modificador de sitio, este que es el modificador de trecho, y en la elevación voy a pegar el dato que he copiado. Y presiono Enter para confirmar. Antes de actualizar el modelo de sitio, que si yo se lo selecciono, me dice aquí que el botón está ya para actualizar, voy a irme a una vista en 3D y ahí puedo ver el modificador de sitio. Ahí veo la plancha que ha sido creada. Si se fijan, tengo en línea roja y el modificador me va a cambiar el terreno siguiendo la forma de este polígono en rojo. Para verlo esto mejor, voy a seleccionar el modelo de sitio y voy a actualizar. Y como habrán visto, el cálculo es violento y la vía ha quedado completamente plana. Si bien he perdido la textura, pero ya ha quedado completamente plana y la textura la podemos aplicar nuevamente.